giraron en torno a la democracia, pero vistos desde distintos ángulos. Uno fue el primero sobre democracia y gobierno y Estado, los roles y las perspectivas. El segundo diálogo fue sobre democracia y libertades, libertad de prensa, que también estuvo muy interesante, todos con la participación de distinguidísimos disertantes y especialistas en el tema. El tercer diálogo fue sobre democracia y derechos, y este cuarto diálogo es sobre democracia y sociedad civil, ¿no? Y sobre la importancia de las redes en el fortalecimiento de la democracia. Nos acompañan en el día de hoy dos prestigiosas especialistas en el tema. Una es Mercedes Jones y la otra es Marcia Rivera Hernández. Así que muchísimas gracias a ambas por estar aquí. Bueno, la idea justamente es que esto sea un diálogo, no van a ser monólogos, sino que invitamos a todos a que participen, a que hagan preguntas, a que, bueno, aprovechen esta oportunidad que tenemos de estar acá reunidos junto con distinguidas disertantes. Así que, nada, queremos escucharlos también a ustedes. Y por último, va a estar haciendo una especie bueno, de conclusión sobre las miradas justamente que estuvimos escuchando y viendo. También una miembro del equipo de RACI, que es Victoria Matagoro, que también tiene muchísima experiencia en temas de democracia y sociedad civil. Así que bueno, los dejo ahora con Ailén y con Antonella, que van a estar moderando el panel y bueno, nos vemos luego en todo caso. Gracias. Muchas gracias, Marian. Nos gustaría abrir compartiendo, bueno, un poco las expectativas que ustedes fueron, perdón, la agenda del día de hoy y también un poco las expectativas que cada uno fue poniendo a la hora de decidir sumarse a este encuentro. Así que te doy la palabra, Anto, y empezamos con el tema de la agenda. Bueno, primero vamos a, bueno, tuvimos la bienvenida, el marco de la propuesta. Ahora vamos a tener un panel compuesto por Mercedes Jones y Marcia Rivera. La idea es que podamos tener un diálogo, así que ambas van a estar como hablando un poco de los temas. Así que va a haber, después de que cada una hable, un espacio para que puedan hacer todas las preguntas y que podamos intercambiar ideas, intercambiar opiniones. También para que aprovechen de todo el conocimiento que tienen Mercedes y Marcia y de su experiencia. Y luego vamos a tener un cierre, como decía Mariana, a cargo de Victoria Matamoro, que es una persona también con muchísima experiencia que está trabajando con nosotros en RACI y que va a hacer un poco unas conclusiones de todo este encuentro. Perfecto. Acá, bueno, democratizar, socializar, poner un poco sobre la mesa las reglas que venimos pensando y la forma en la que nos gusta encarar estos encuentros que venimos compartiendo desde un inicio, haciendo hincapié en el tema de la capacidad de escucha y la escucha activa, el respeto, por supuesto, por la opinión de los otros, el dar lugar y no monopolizar la conversación. Los invitamos a quienes puedan, los alentamos fuertemente a abrir la cámara, que nos parece esencial a la hora de dialogar y pedir la palabra, por supuesto, para intervenir. Eso serían, bueno, un poco nuestras sugerencias para este diálogo. Y en el tema de las expectativas, si querés, Anto, sí, compartimos. Tenemos varias, nos han dicho que quieren enriquecer los temas y dar participación para poder pensar en red, para poder estar al día sobre el debate regional sobre las narrativas y la democracia, para conocer actores que trabajan en estas temáticas y para fortalecer las capacidades de la organización. Este es un gran espacio para que puedan conocer otros actores. Que es un ciclo sobre un tema que es convocante, vigente y urgente. Y la calidad de la participación, los participantes reflejan una buena formación profesional y social y los aportes son interesantes. Así que esperamos cumplir con estas expectativas y superarlas si es posible. Así que esperamos que
que a todos les guste el contenido del diálogo el día de hoy. Perfecto. Ahora sí, bueno, vamos a presentar formalmente y dar la palabra a nuestras prestigiosas presentadoras del día de hoy. Mercedes Jones es socióloga y doctora en Ciencias Sociales, directora de proyectos del Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés. Ella lidera la iniciativa de la longevidad positiva y el ecosistema Silver y es expresidente de la Fundación Cambio Democrático. Muchísimas gracias, Mercedes, por estar presente el día de hoy. Y también presentamos a Marcia Rivera Hernández. Sí, ella es economista, investigadora social, analista política y consultora internacional en desarrollo humano sostenible. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico en Economía y de la Universidad de Londres, con una maestría en estudios regionales y urbanos de América Latina y de doctorado en estudios de desarrollo. Fundó y dirigió el Centro de Estudios de la Realidad Puertorriqueña, un centro de investigaciones históricas, económicas y sociológicas de Puerto Rico. Fue la primera mujer en desempeñarse como directora de Claxo. También fue consejera especial para América Latina y el Caribe del director general de la UNESCO e integró la Junta de Directores del Organismo de Naciones Unidas para el Desarrollo Social. Hoy en día continúa como asesora de proyectos y programas de desarrollo humano en universidades y organismos de la ONU. Vive entre Uruguay y Puerto Rico. Así que muchas gracias a ambos por estar y les damos la palabra. Mercedes, tú comienzas. Gracias a todas. No sé si Mercedes... Muteada, Mercedes. Mercedes está sin micrófono. Disculpan, a mí me hace gracia porque uno siempre comienza agradeciendo, por suerte, y puede verificar los micrófonos, ¿no? Sí, y me interesa profundamente esta cuestión de la modalidad de comenzar agradeciendo la invitación a las entidades que organizan y a las financiadoras y a todos los que están acompañándonos. Pero también quiero agradecer puntualmente a Victoria Matamoro y de paso les cuento cómo surgió que estemos juntas, Marcia y yo, en este momento. Victoria se caracteriza por su enorme lucidez, pero además porque tiene una memoria para mí prodigiosa y recordó que en el siglo pasado, es decir, sí, el siglo pasado, Marcia Rivera nos acompañó en un taller de redes de colaboración entre organizaciones de la sociedad civil, donde el foco era la gestión del conocimiento. Lo organizamos en la Universidad de San Andrés con Avina, que en ese momento estaba súper interesada en este tema, y Marcia ya había publicado un libro donde incluía la importancia del conocimiento y por eso le invitamos a compartir esta perspectiva. Y la pregunta era cómo gestionar el conocimiento en las organizaciones y en las redes de colaboración de la sociedad civil. Y cómo podíamos generar conocimiento colectivo, ¿no? Y yo, si ahora repitiéramos ese taller, incluiría la pregunta de cómo transformar este conocimiento en sabiduría y cómo en la era de la inteligencia artificial podríamos aumentar la inteligencia compasiva. Pero bueno, no es el tema. Lo que quiero plantear es que además de agradecer a todos, también le agradezco a Marcia porque con ella nos une una enorme amistad y el compartir compromisos no solo con la vida, sino con nuestra región muy amplia, ¿no? Ustedes vieron, ella es caribeña, pero en los currículos no se dice que, o no aparece, ¿no? Que Marcia es ciudadana del mundo. Como dijo, tiene base en Montevideo, pasa algunos meses del año en Puerto Rico, pero lo que yo quiero transmitir es que es una militante apasionada de la causa de la democracia y de la república. Y como, entonces me parece que me gustaría mucho aprovechar algunas de las experiencias fantásticas que tiene Marcia a nivel global. Nos va a venir espectacular que ella le ponga carnadura y ejemplos
y experiencias a la consigna de hoy, que fue que habláramos sobre democracia, sociedad civil, los roles y la visibilidad. Y yo aquí, los que me conocen saben que entro en un núcleo de muchas tensiones, porque me surge siempre cuando me pongo a reflexionar en estos temas bajo consigna de qué hace o qué no hace la sociedad civil respecto de una cosa o de otra. Mi primera tensión, mi primera señal de alerta aparece por esta necesidad de no caer en la trampa de la simplificación innecesaria, ¿no? Todos sabemos que no hay una sociedad civil, pero por un rato nos convendría sostener la idea de que este colectivo que se llama sociedad civil em, tiene tal nivel de diversidad que es difícil describir cuáles son sus necesidades o problemas de manera acotada, con cierta rigurosidad y en pocos minutos. Y yo sé que todos decimos que la sociedad civil es más abarcativa que las organizaciones que la integran, pero es cierto que al mismo tiempo es difícil de contestar esta pregunta que nos estamos haciendo. Y por eso todo lo que digamos, a mí me da la impresión que tiene que ser respuestas con final abierto o en construcción o algo por el estilo, porque yo recuerdo también, amiga de Marcia, Anabel Cruz, que explicando el índice de Civicus, de la sociedad civil, Anabel decía y enfatizaba constantemente, y a mí me quedó grabado, que lo que existe son las sociedades civiles. Y en Cambio Democrático, Victoria se debe acordar, tuvimos una conversación sobre este tema, donde yo dejé establecida una pregunta, y es que, ¿qué es, si es que es algo, la sociedad civil de la cual nosotros estamos tratando, o con la cual nosotros estamos tratando de conectar las redes y su función en la democracia? Eh, Yo, para hacer esta pregunta de qué es, si es que es algo, la sociedad civil, y no es una pregunta retórica, es nodal, me inspiré en un texto, y va a parecer algo exótico, de un paleontólogo, Jay Gould. Él eh, planteó una pregunta que cuando leí ese libro, dije, esto es lo que uno tiene que preguntarse cada vez que habla de, por ejemplo, sociedad civil y democracia, se tiene que hacer esta pregunta. Él Hola. en el libro preguntaba, ¿qué es, si es que es algo, una cebra? Por supuesto que yo les pido a ustedes, igual que él, a los lectores, que no se inquieten, porque él dice, todos sabemos que hay caballos con rayas, pero lo que él se preguntaba es si las cebras eran una auténtica unidad evolutiva. En otras palabras, ¿una cebra es algo distinto a un caballo? ¿Una cebra es una nueva unidad evolutiva? Y pienso que acá tenemos que hacernos esta pregunta para nuestras organizaciones. ¿Son algo distinto al resto de las entidades, ¿no? ¿Somos una nueva unidad evolutiva? Y en términos de nuestra conversación de hoy, ¿somos una nueva entidad política? Porque esto está directamente relacionado con la función, las funciones de la sociedad civil. Quizá eh, varios de ustedes conozcan al profesor de la Universidad de Stanford, Larry Diamond, que se dedicó a investigar las democracias, sus fortalezas y el rol de la sociedad civil. Pero yo creo que ni lo que dice Diamond, ni lo que digo yo, ni lo que va a decir Marcia son verdades en sí mismas, sino que son puntos de vista
basado en experiencia, en investigaciones, por supuesto, pero que están sujetos a revisión. Por eso, esto que se planteó de entrada del diálogo, de la pregunta y de la conversación entre todos, marcaría la diferencia entre un verdadero diálogo, ¿no? y exposiciones un poco aisladas de los intereses de cada uno de ustedes, ¿no? Y entonces, a mí me pareció que era importante dar unas pinceladas. Para aquellos que los conozcan les viene bien repasarlas, pero para aquellos que no sepan las conclusiones de años de investigación de Diamond con respecto a las funciones de las organizaciones de la sociedad civil en nuestra realidad, en nuestras democracias, me parece que es importante, porque si ustedes van atendiendo a cada una de ellas, se van a dar cuenta que ninguna se puede desarrollar si no contamos con formatos colaborativos, si no trabajamos en red y si todo esto no es considerado algo estratégico. Es decir, eso ha sido siempre así. Sin colaboración no se genera ninguno de los procesos que requieren la democracia para funcionar y, en todo caso, consolidarse. Porque acá hay un punto que me parece interesante también. Los de RACI lo tienen muy claro porque lo publicaron, pero en el último informe del Índice Cívicos de la Sociedad Civil de este año, se ofrece una perspectiva sobre el mundo, por supuesto, nos imaginamos todos, caracterizada por conflicto, por crisis en los valores democráticos, y por eso estamos hablando, ¿no?, de la democracia en este momento, sin duda. Y el índice resalta el papel crucial que desempeñan las sociedades civiles en la resistencia y en la lucha por un mundo, por supuesto, más justo y equitativo. Pero conviene que sobre este tema hagamos como un doble clic y tratemos de recordar en qué consiste este papel crucial, qué significa o qué se espera, ¿no?, de las organizaciones de la sociedad civil. Porque no tienen que ver necesariamente con acciones épicas, sino con la construcción cotidiana de determinadas cualidades, responsabilidades y, por supuesto, de la gestión a largo plazo de estos procesos. Bueno, Diamond plantea una tipología de funciones democráticas de las sociedades civiles, que yo voy a pincelar, ¿no? Pero no me voy a detener en ellas, pero sí me parece importante que ustedes vayan refrescando. Algunas son muy obvias y son muy repetidas por todos nosotros, y otras bastante controversiales. En primer lugar, la función de mayor relevancia para el desarrollo de la democracia es la de limitar el poder estatal. Segundo lugar, la sociedad civil debe mantener una vida asociativa participativa, eficaz, sobre todo formando a los ciudadanos en ciudadanos democráticos y siendo nuestras mismas organizaciones usinas de democracia. Es decir, que en tercer lugar, las organizaciones deben constituirse en un espacio para la manifestación de atributos democráticos, tolerancia, moderación, compromiso, respeto mutuo, lo que sabemos. Y acá lo charlábamos con Marcia ayer, creo, no me acuerdo cuándo nos reunimos, en la reunión previa para esto, que la dimensión ética de la sociedad civil es para Diamond de gran importancia para esta construcción democrática, porque las propias organizaciones deben generar en su interior las condiciones éticas, el pluralismo, que es fundamental para la convivencia democrática. Y por mi experiencia, en muchas de nuestras entidades no somos tan democráticos. Bueno, cuarta función de la sociedad civil: amortiguar las polaridades y conflictos relacionados con lo anterior, ¿no es cierto? Y disponiendo de esta, ¿cómo puedo decir?, herramientas de la resolución pacífica de los conflictos, en la que fundaciones como Cambio Democrático y otras muchas en nuestra región son expertas. Y en estos contextos tenemos claro que las derechas como las izquierdas tienen que convivir en espacios de
lo llamado confrontación respetuosa, pero tienen que estar alojadas en los espacios de la sociedad civil. Es decir, hay que aplaudir el pluralismo y hay que aplaudir la confrontación. Tenemos herramientas para que estas confrontaciones sean pacíficas. Quinta forma, canalización, agrupación y representación de los intereses de las minorías. Esto creo que es muy claro para todos y muchas son expertas en el tema, sobre todo en aquellas temáticas que no están en agenda o que la agenda política coloca en los márgenes. Sexto, la sociedad civil tiene como función democrática reclutar y entrenar a nuevos líderes políticos. Eso lo dice Diamond porque él considera que las propias organizaciones favorecen el desarrollo de atributos para aspirar al poder político. Y yo tengo claro, y muchos de ustedes también, que este punto siempre generó y sigue generando controversias. ¿Deben los líderes de las organizaciones sociales ser promovidos para cargos políticos? Esta debe ser una de las funciones que plantea Diamond y en muchos lugares, por lo menos en Argentina, la negativa es rotunda. Pero bueno, dejo abierta la pregunta como todas las otras, ¿no? El séptimo lugar, asociado con lo anterior, además del liderazgo, dice, las organizaciones sociales tienen, pueden, deben, bueno, usa muchos verbos, ¿no? En este sentido, pero lo plantea que tienen que ser agentes de cambio, tienen que generar fuerzas críticas, reformistas, tienen que permitir y promover núcleos de pensamiento que contribuyan a modificar la situación de la ciudadanía, sobre todo en algunos países que no están en sistemas democráticos o que están en democracias muy débiles. Octava función consiste en la difusión de la información. Acá hay mucha explicación de Diamond sobre cómo los ciudadanos tienen que ser capaces de manejar la información en virtud del logro de objetivos comunes. De este tema imagino que podríamos hablar toda la mañana, pero vamos a ver cuál es la novena función, que es que la sociedad civil puede contribuir con un compromiso positivo con los gobiernos. Es decir, al principio habíamos dicho controlar a los gobiernos. Y lo otro que agrega a partir de investigaciones muy profundas, Diamond, es que efectivamente existe una función de la sociedad civil que puede contribuir con un compromiso positivo con los gobiernos, que puede mejorar la gobernabilidad en base a la legitimidad, ¿no? Lo que nosotros entendemos como este equilibrio entre gobernabilidad y gobernanza. Bueno, por último, la décima es que la sociedad civil puede controlar aspectos de la economía. Y acá hay también, ¿no?, mucha controversia. Es una función que está desestimada en ciertas concepciones porque son reduccionistas, porque entendemos que hay independencia de la economía y de la sociedad civil, pero no se consideran los vínculos y relaciones que existen entre ellas y no se lo pone en valor para hacer un análisis de estrategias, por ejemplo, de consolidar espacios democráticos. Es decir, si no tenemos en cuenta esta dimensión de la realidad en el mundo que estamos viviendo, nos falta un elemento clave. Entonces, esta décima función, yo querría, y ahora le voy a dar la palabra en todo caso a Marcia y después abrimos a los comentarios y a las preguntas, pero yo sobre todo me imagino comentarios. Me parece que es importante profundizarlo, porque para todos suena un poco borroso los vínculos de la sociedad civil con la economía. Y en una sociedad, digamos, en una región como la nuestra, con las desigualdades eh, estrepitosas, es importante prestarle atención y vamos a ver con datos concretos por qué. Lo que quiero resaltar es que estas funciones democráticas de las organizaciones de la sociedad civil que plantea Diamond como
una síntesis de todas las funciones posibles. Él rescata estas como las más importantes, pero además las que efectivamente se están realizando y se producen en la realidad concreta, ¿no? Es decir, son resultados de experiencias concretas y de investigaciones concretas. Ahora, resalto un punto de Diamond, porque él dice, no todas las sociedades civiles y no todas las organizaciones de la sociedad civil tienen el mismo potencial para desempeñar las funciones para la construcción de la democracia. Y acá me parece que podríamos luego conversar en qué consiste esto de cuáles sí, cuáles no, qué elementos, cuáles de todas estas funciones que plantea Diamond ustedes consideran quizás prioritarias, desde su experiencia, desde la misión que tienen las organizaciones que ustedes están impulsando. La pregunta que queda flotando es que nosotros vivimos en una región que es la región más desigual del planeta. Sabemos que es escandalosa la inequidad y la pobreza. Y sabemos también que la inequidad y la pobreza son los primeros enemigos que acechan a las democracias desde adentro. Entonces, tendríamos que redoblar la pregunta, ¿no? De qué pasa con las democracias y las sociedades civiles en estos contextos. No se ha podido reducir la pobreza, no se ha podido reducir la indigencia en muchos de los países nuestros y en otros como Argentina sigue aumentando. Y la concentración de las fortunas también. Y como Marcia está explorando varios de estos temas en simultáneo, ella vive explorando temas y escribiendo e investigando y produciendo pensamiento crítico. Y los datos, ahora lo va a comentar ella, pero para nosotros no va a ser una sorpresa, que los datos muestran el deterioro de las democracias no como un fenómeno de malos y buenos, no como un fenómeno de derechas e izquierdas, ni siquiera como un fenómeno de errores en el desempeño de los actores políticos, sino como elementos que se coaligan y se relacionan entre sí y quedan por debajo de la mayoría de nuestros radares. Por eso, em, aunque yo quiero decir algo, si nos da el tiempo, con respecto a las redes, le pido a Marcia si puede profundizar en alguno de estos aspectos y darnos ejemplos concretos. Bueno, bueno, encantada en estar con ustedes nuevamente y esto es un privilegio de poder dialogar frente a otros, ¿verdad? Frente a otras personas con Mercedes, porque lo hacemos cada vez que nos vemos, pero nunca hay tiempo suficiente para hacer sistemáticamente, ¿verdad? Un intercambio como el que se da hoy, así que me pareció extraordinario poder tenerlo. Mercedes es una persona a quien quiero con el alma y a quien admiro muchísimo, porque ella también es un dínamo y de alguna manera entre las dos lográbamos intentar entender el mundo, ¿verdad? Bueno, yo tuve un gran maestro de economía en mi vida, tuve muchos, pero hubo uno que me dijo que nunca olvidara esas palabras y de esto hace bastantes años, y es la base material es la base material, ¿verdad? Después de todo, al final del día, la gente con lo que se queda es con lo que tiene de base material para encarar el mundo. Entonces la economía se encarga, eso me lo dijo para intentar agarrarme que yo siguiera estudios en economía, porque yo me iba para las ciencias naturales, para estudiar biología, microquímica, ¿no? O sea, cualquier cosa que fuera más interesante y que estuviera un telescopio, un microscopio por el que yo pudiera mirar y ampliar horizonte, ¿verdad? Y él me convenció de que debía estudiar economía y heme acá, economía política, que es lo que he hecho toda la vida. En la introducción de Mercedes hay dos cosas que yo tengo la sensación de conversar con ella, ¿verdad? Sobre lo que ha planteado, pero también
tengo el desafío de provocarlos a ustedes con lo que había preparado. Así que voy a tratar de conjugar las dos cosas. Hay una afirmación que me parece muy importante tenerla presente. La democracia no tiene un punto final. O sea, la democracia siempre es un proyecto en construcción, ¿verdad? O es un proyecto en construcción progresiva. Pensemos en los derechos básicos que la gente tiene. Bueno, primero estuvo una lucha democrática de prácticamente todas las ciudades por el derecho, por ejemplo, de las mujeres al trabajo asalariado, ¿verdad? A un salario mínimo. La lucha por el sufragio. Todos fueron luchas que se fueron profundizando en todos los países. Primero tenían el voto los ilustrados, después incluyeron a las ilustradas, después vino el voto universal. Entonces el proceso democrático, siempre por las luchas ciudadanas, organizadas o no organizadas, siempre se fue profundizando la democracia. Hoy, teóricamente, hemos adquirido en la mayor parte de los países muchos más derechos que nunca antes en la historia de la humanidad y nos faltan muchos más por conquistar. Entonces, en ese sentido, es una lucha provocadora porque nos obliga a pensar qué vida queremos, ya no nosotros, sino nuestra descendencia. Es una lucha con perspectiva, que hay que mirarla prospectivamente. Yo quisiera que dentro de 20 años o de 30 años era la polarización social que hay hoy. Entonces tenemos que luchar por estas y estas cosas. Así que esa primera idea de que la democracia nunca es acabada, nunca podemos decir vivimos en un país democrático y punto. Vivimos en un país que tiene un proceso más o menos democrático y que vamos a intentar que cada vez sea más profundo ese proceso democrático. Entonces, eso es una idea que me dispara, ¿verdad?, la presentación de Mercedes, pero de la misma manera de que siempre la democracia es un proceso, un proyecto en construcción, progresiva, profundizable, siempre corre el peligro de colapso. Siempre corre el peligro de colapso. Ha habido en nuestra historia dictaduras que fueron un colapso, ¿verdad?, de regímenes democráticos. Ha habido recortes de derechos. En Estados Unidos, por ejemplo, se recortaron derechos fundamentales que se habían, el país de la cuna de los derechos, ¿verdad?, pero derechos que las mujeres habían adquirido. Y ha habido intentos en más de la mitad de los estados de los Estados Unidos de recortarlo y en otros países también. Lo que queda, ese equilibrio de qué queda, qué se gana y cómo recuperar lo que se pierde, siempre han sido las luchas ciudadanas, organizadas o espontáneas por la sociedad civil y sus organizaciones, que como decía Mercedes, deben emular las cualidades de la democracia, las que tienen la última palabra. Nunca eso ha llegado por un decreto, ningún presidente de ningún país decreta de que hoy vamos a tener más derechos. Los derechos se han conquistado. Los derechos que profundizan la democracia se han conquistado por las luchas ciudadanas. Nunca ha habido en el principio de la democracia, ¿verdad?, en los orígenes de la democracia, los hombres, y digo hombres y no incluyendo a las mujeres, los hombres ilustrados eran los que señalaban el camino, ¿verdad?, de lo que debía ser las ideas de la democracia. Los ilustres, un pequeño grupo de personas que pensaba cómo debía ser el mundo. Con el tiempo, y felizmente, eso pasó a ser una responsabilidad asumida por la ciudadanía al reconocer un elemento fundamental de la democracia es que todas las personas debemos tener equidad, igualdad de derechos y de oportunidades. Ese es un principio fundamental. ¿Por qué yo digo que hoy estamos en un momento, y ahí voy a entrar en lo que ya había pasado, ¿verdad? ¿Por qué digo que estamos hoy particularmente en un momento bastante crítico en la historia de la humanidad en lo que se refiere a la democracia?
porque como decía mi maestro Aristarco Calero en Puerto Rico, las condiciones para la vida material de las personas han cambiado significativamente. La gente, teniendo acceso a la tierra, podía tener comida, podía tener vivienda, pero cuando se acaba el acceso a la tierra, ni comida ni vivienda, ¿verdad? Ni la posibilidad de tener vivienda. Y eso, en casi todos los países, hoy hay una proporción muy grande de la población en cada país no tiene acceso a la tierra, no tiene acceso a producir para comer y a tener una vivienda que pueda construir con su familia, sus amigos, los vecinos, un techo seguro. Eso quiere decir que las condiciones de vida y las condiciones de la producción de bienes y servicios y la distribución de los beneficios de esa producción de bienes y servicios han cambiado radicalmente y han cambiado de una manera preocupante. Han generado unas desigualdades como nunca se vieron en la historia de la humanidad. Y eso trae otros problemas, ¿verdad? Yo creo que en este momento podemos decir que hay muchas amenazas a la democracia y que puede haber acciones preventivas y de recuperación por parte de la sociedad civil, que es lo que me interesaría, ¿verdad?, abordar en estos próximos minutos. En muchas partes del mundo, y quiero dividirlo en dos segmentos, amenazas internas en cada sociedad y amenazas externas, que digamos no están bajo el control de la sociedad civil nacional atenderla. Van mucho más allá de eso, ¿verdad? Se nos presentan colectivamente como desafíos, pero cada país es un granito en lo que es esa constelación de problemas que se han generado en el mundo exterior y que nos afectan. Y voy a ir muy rápidamente sobre las internas porque las conocemos más, son sobre las que normalmente las organizaciones de la sociedad civil trabajan sobre ellas, son donde hay más experiencias frescas en todas las personas que estamos en este taller, seminario, conferencia. Estamos constatando, Mercedes lo dijo, un crecimiento exponencial de la desigualdad de ingresos, después les voy a dar unos datos, la persistencia de un alto nivel de pobreza. Hay muy pocos países en el mundo, apenas hay 7 u 8 países en el mundo. Básicamente los países escandinavos son los únicos que han logrado resolver el problema de la pobreza y de la pobreza crítica. Y estamos hablando de casi 200 países en el mundo, así que una ínfima proporción de los países, cuando más riqueza hay en el mundo, una ínfima proporción de los países han logrado resolver el problema de la pobreza. Eso, tenemos que reflexionar sobre eso porque buena parte de la lucha por la democracia está basada en que tengamos una distribución más o menos razonable de los ingresos y de los recursos que tienen tanto la ciudadanía como los países. Tenemos casi todos los países en este momento en que estamos hablando, hay un enlentecimiento del crecimiento económico por estancamiento de la producción. Y ustedes me dirán, ¿y eso por qué? ¿Por qué hay estancamiento de la producción cuando hay tanta tecnología, cuando hay tanta innovación? Porque cuando hay tanto... Porque para la mayor parte de las personas que tienen acceso a recursos que podrían dedicar a la innovación y a la producción de bienes o servicios, les resulta mucho más fácil y rendidor invertir en el mercado especulativo financiero que arriesgarse a bregar con trabajadores, con sindicatos, a depender de electricidad que es fallida y que es de alto costo, a tener que bregar con cortes de agua, con la sequía que implica el cambio climático y los... entonces, para el empresariado mundial hoy, cuando tiene, digamos, un empresario que aspira a tener una empresa inicial, mediana, que tiene $100,000 y que puede conseguir un préstamo para empezar producción y que lo va a tener que ir pagando. No, nada, olvídense de todo eso.
agarra los $100,000 y va invirtiéndolos y pasándolos un fin de semana en este banco, un fin de semana en el otro, y va generando hasta hace 2 años, esa movida generaba la posibilidad de tener asegurado 10, 12, entre 8 y 12% de rendimiento anual. La ganancia en una empresa extraordinaria, por ahí que podría estar entre el 12 y el 15, pero le vale la pena, le vale la pena. Va a tener más posibilidad de tener tiempo con la familia, se va a poder ir en un yate los fines de semana, se va a poder, la vida más cómoda es agarrando y yendo al mercado especulativo financiero. Y ahí está, no paga impuestos porque hay 1000 maneras de zafar de los impuestos. Entonces, decimos, todos los países tenemos un enorme problema de que no hay puestos de trabajo, de que hay alto desempleo en la mayoría de los países. ¿Por qué hay alto desempleo? Porque no hay empresarios que se animan a generar puestos de trabajo, a generar empresas que generen puestos de trabajo. Entonces, ese proceso ha llevado a una situación donde cada vez más hay un volumen de dinero en el mercado financiero internacional al cual se le añaden, ¿verdad?, los dineros que se lavan del narcotráfico y que se invierten también en activos financieros, y ha hecho una masa de dinero circulante en la sociedad, en el mundo hoy, en el planeta hoy, que ha generado un grupo de personas que si antes ganaban 10, 12% de rendimiento anual, hoy las grandes fortunas, las más grandes fortunas, las 400 más grandes fortunas del mundo, están duplicando el volumen de su riqueza cada 6 meses. No es 10% al año, que le tarda 10 años generar el 100%, es que lo duplican cada 6 meses. Entonces, esos son un tipo de, ¿verdad?, de amenazas externas con las que nosotros internamente podemos incidir, pero que están muy difíciles. La situación se pone muy difícil para las organizaciones de base nacional o regional o local trabajar e incidir sobre eso. Entonces, el enlentecimiento económico, del crecimiento económico que vemos hoy todo el mundo, pues tiene que ver con ese proceso mundial que voy a volver a él después que termine con las internas. Amenazas internas, la falta de transparencia y corrupción en la gestión pública, ¿verdad? Eso prácticamente, no sé, Mercedes, la gran mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, de una manera u otra, lo primero que han buscado, ¿verdad?, es insertarse en el proceso de encontrar modos de monitorear lo que pasa en los gobiernos, ¿verdad? La creación de observatorios, las iniciativas de gobierno abierto y transparente han sido todas lideradas por organizaciones de la sociedad civil, la creación de sistemas de monitoreo fiscal, de uso de dinero público, la incidencia, la búsqueda de espacios de incidencia para forzar a los gobiernos a tener algún tipo de rendición de cuentas. Eso todo se ha logrado por, ¿verdad?, las luchas de la sociedad civil. Y hoy sigue habiendo problemas muy grandes de eso y sigue habiendo muchas organizaciones que están trabajando sobre esos mecanismos. Eso es algo que todavía no hemos, a pesar de, qué sé yo, una lucha de 30 años ya, más o menos, no hemos logrado un pacto, ni siquiera un pacto nacional o un pacto latinoamericano por la transparencia y la eficiencia gubernamental. No lo hemos logrado, no lo hemos logrado. Así que eso es un déficit que está presente. Tenemos también la necesidad de asegurar espacios de participación ciudadana, que ha sido otra quimera, ¿verdad? Es algo que han perseguido, que han buscado las organizaciones de la sociedad civil. En algunos países se ha logrado. Bolivia hizo en un momento dado un gran avance
en el tema de la participación ciudadana, logrando legislación, logrando apertura de espacios. Uruguay también. Yo hice un trabajo de investigación hace como 6 o 7 años sobre el trabajo infantil rural en Uruguay, y entre otras cosas, hablando con la gente en los campos del país del norte de Uruguay, me encontré con que muchas de las personas me hablaban muy bien de cómo estaba funcionando el sistema de salud, que se había creado un sistema universal de salud por ahí en el 2007, los primeros años del Frente Amplio, y todo el mundo decía, y eso es por los consejos locales. Y yo dije, a ver, explíquenme, porque se había establecido una ley que obligaba a todas las dependencias gubernamentales, las grandes, educación, salud, vivienda, a tener consejos escalonados que iban desde lo local, desde el barrio, la comunidad, el espacio local más ampliado, ¿verdad? En el caso de Uruguay, lo departamental, y el espacio nacional. Eran 3 niveles. Pero la gente en el nivel local eran las que más peleaban y observaban y tomaban nota de que esto no se está haciendo bien en salud. Yo tengo que esperar tanto tiempo. En Uruguay había que esperar, te daban como para mañana la cita o para la tarde la cita. No, fue la gente de los barrios las que dijo que querían tener, y fueron los consejos locales las que llevaban, ¿verdad?, la lista de peticiones al sistema de salud que estaba integrándose, que estaba probándose. Y para mí fue una experiencia muy linda escuchar una vez a la viceministra de Salud decir públicamente que ella se sentía orgullosa de que el sistema de salud funcionaba por la participación ciudadana, porque el Uruguay había abierto el espacio para que la gente participara, y la gente participó desde el nivel más bajo. Cuando a principio parece que había cierta reticencia, bueno, ¿qué nos van a poder ilustrar los de abajo sobre el sistema de salud? Son los médicos, son los especialistas en salud pública, ¿verdad?, los que diseñan el sistema. Y hubo la sabiduría, ¿verdad?, y hubo la correlación de fuerzas para que en ese momento se aprobara la apertura de espacio. Y eso fue absolutamente fundamental. El sistema de salud no hubiera podido ser establecido en tan corto plazo, con tanta eficiencia, si no hubiera sido por la participación ciudadana. Y ese es un elemento que todavía no podemos darlo por ganado. No podemos darlo por ganado. La incidencia para reclamar espacios formales de participación en la toma de decisiones de las políticas públicas hay que seguirlo empujando. En nuestros países también todos somos testigos, ¿verdad?, de la enorme politización que hay en el sector público y la sustitución del mérito en la gestión gubernamental. Porque en vez del mérito, ahora se recluta sobre la base de la vinculación partidista o la lealtad partidista. Y eso llevó a muchos problemas. Eso llevó, ¿verdad?, a problemas de corrupción, a problemas de ineficiencia, de impericia. Entonces, hay que rescatar para la democracia, hay que rescatar que el Estado que haya, sea grande, sea chico, sea mediano, como sea, pero sea un Estado que tenga los profesionales que corresponden a los cargos que se necesitan. Porque buena parte del problema que tenemos es que hemos sido... es muy interesante porque como no nos hemos preocupado por el tema del mérito en el servicio público, de reclutar y ascender por mérito, eso se lo dejamos a los gobernantes. Los gobernantes nombraron a sus amigotes que no sabían hacer nada de nada, pero que habían hecho campaña política y había que retribuirles con un cargo, con un contrato en el Estado. Dejamos que el Estado fracasara. Entonces se instala el discurso de que en el Estado todo se hace peor, ¿verdad? Y que hay que hacer privadamente lo que el Estado hace mal. Y así asesinamos la educación, asesinamos la salud, asesinamos
todas las políticas públicas, porque la mediocridad que se instaló al no tener un sistema de mérito, y yo realmente he pasado revista muchas veces de por qué nunca nos preocupamos por eso. O sea, no estuvo en nuestro radar, no estuvo en nuestro radar de las organizaciones. Y hoy estamos pagando un alto precio porque le estamos dando como una verdad universal que el Estado no funciona, que hay que liquidar el Estado y que hay que dotar al Estado de la claridad de sus responsabilidades y del profesionalismo de la gente que lo recluta, igualito que en el sistema privado. Si tú no funcionas y no has cumplido con tu hoja de deberes, pues no puedes seguir. Pero el mérito tiene que ser, y ahí otra vez vuelvo a rescatar. No es que esté tan enamorada del Uruguay, ¿verdad? Como puede sonar, pero tengo que dar otro ejemplo. La presión de las ONGs en el Uruguay, de ANON, como Federación de Organizaciones de la Sociedad Civil, puso un granito muy importante para que se concibiera un mecanismo que es tan sencillo y tan sencillo como que cada vez que hay una apertura de convocatoria a un cargo público, se pone en una base de datos y esa base de datos es pública. Esa base de datos, todo el que se quiera suscribir a ella. Yo estoy suscrita desde hace 10 años más o menos. Se llama Uruguay Concursa. Y todos los días a la medianoche de ahí se dispara un correo electrónico a cientos de miles de personas. Además queda en el portal de todos los cargos que están vacantes y que el Estado está buscando profesionales. Obligó al Estado a poner una descripción de los trabajos, de los requisitos para el cargo, y se acabó el papelito del político. Mira, yo te refiero para que le des un puestito a este. Se acabó. Y a la medianoche también sale otro correo electrónico, te llegan 2 correos diarios todos los días, y yo ocasionalmente los miro para ver si el sistema funciona, que es el informe de las personas que fueron reclutadas con base a esa convocatoria. Y de esa manera, el sistema público, eso lo empezó el Frente Amplio, pero sigue ahora. O sea, es política de Estado, es política nacional que los concursos sean públicos, sean abiertos, sean transparentes, sean claros y esté todo especificado ahí. Entonces se acabaron los trabajos que no son por mérito. Es una forma, ¿verdad?, de instalar el mérito. Además es muy sencillo, es muy lógico. Te llegan más o menos diariamente 8 o 10 llamados y tú puedes ir al llamado y ver la gente que entrevistaron y ver el puntaje. O sea, todo es transparente. Entonces, ese es un elemento al que le doy mucha importancia porque he visto que el Uruguay desarrolló una fórmula que ¿verdad?, elimina el proceso de contratación de funcionarios públicos por amiguismo, y que el servicio público mantiene institucionalidad, mantiene eficiencia, mantiene eficacia, que son los requisitos que el mercado privado pide, pero desde el sector público, sin desmantelar el sector público. El otro lugar donde yo siento muchas amenazas a la democracia es en el manejo de los sistemas electorales nacionales que tenemos, ¿verdad? Hay muchos sistemas electorales que están en control del Ejecutivo y que son muy poco transparentes. Tenemos en Centroamérica, tengo 2 ejemplos que me sacuden, ¿verdad? El de Guatemala y el de El Salvador. Las elecciones de El Salvador, la segunda, ¿verdad? La última elección de El Salvador, yo no pondría ni media uña por los resultados de ese ejercicio electoral, porque ese ejercicio electoral estuvo totalmente dirigido desde la presidencia del país, ¿verdad? Y entonces se informa que el presidente gana por casi 80% de los votos, un hecho histórico mundial,
pero cualquiera que ha estudiado un poquito de sistemas electorales identifica las fallas en 1, 2, 3, 20 partes del proceso. Y yo por lo menos lo tengo clarísimo. Lo mismo pasó en Guatemala. En Guatemala costó horrores que se certificara la elección de Arévalo hace 4 o 5 meses, porque desde Fiscalía había una, una decisión del Poder Ejecutivo de que no se iba a certificar a un candidato, y ahí sí ahí se permitió, cosa que no se permitió en El Salvador, ahí se permitieron observadores internacionales. Yo tuve la oportunidad de participar en diseñar un método de observación de esas elecciones a distancia con mujeres, con 80 mujeres de todos los barrios de Guatemala, que fue extraordinario porque fue un ejercicio en construcción de capacidades para vigilar el sistema y fue muy efectivo, fue muy, muy efectivo. Pero además, y rendimos un informe, al igual que todas las misiones internacionales, pero el informe de la misión de la Unión Europea es un informe extraordinario, donde señala, y el de la OEA, o sea, todos los informes señalaban que no había ninguna razón para que el ganador de la contienda no fuera certificado. Así que el sistema electoral es algo que nunca le damos tampoco demasiada importancia desde las ONG, pero hoy hay mucha manipulación de los sistemas electorales nacionales en función de asegurar, ¿verdad?, el poder político. Tenemos el otro que quiero analizar, es, ¿verdad?, el modelo económico que hemos generado, y que ese modelo económico, básicamente la receta clarita que se ideó desde el año 85 en adelante y que se viene instrumentando en todos los países de la región, con alzas y bajas, digamos, con más o menos de apertura, apertura comercial, de apertura de todos los mercados, de desregulación, de privatizaciones, terciarizaciones y de disminución del tamaño del aparato gubernamental. Ese modelo económico, claramente, y hay docenas de libros que puedo citarle en la región que dan muy buena cuenta de ello. Lo más fácil y accesible para todo el mundo es ver el panorama económico de la CEPAL, que es una publicación muy seria y rigurosa, y la CEPAL viene siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando en materia económica en la región, y ha confirmado, ¿verdad?, que ese modelo económico que tenemos genera desigualdad, exclusión y violencia. Violencias de muchos tipos. Producimos de todo, pero todo lo que entre todos generamos se distribuye cada vez peor. Esa es la conclusión de hay más riqueza en el mundo, los ricos son cada vez más ricos, y a los pobres cada día se les profundiza más la pobreza. Hace 20 años en la región, el problema de indigencia, que es el nivel inferior, era menos problemático de lo que es hoy. Y eso es un enorme contrasentido, ¿verdad? Es un enorme contrasentido. Mientras tanto, los ricos son cada vez más ricos, ¿verdad? Las disparidades económicas, educativas, de acceso a vivienda, salud, nunca fueron tan grandes en la historia, ¿verdad? Y particularmente en la situación de los jóvenes. Hay dos extremos, ¿verdad? Niños y jóvenes y adultos mayores que viven en precariedad prácticamente. Más de la mitad de la población de la región de América Latina, en estos dos extremos, vive en situación de adversidad y de precariedad. Entre medio, la gente camina por la cuerda floja, mayormente. Ha habido también, y esto es parte de los problemas, ¿verdad?, un anquilosamiento de los partidos políticos tradicionales, envejecimiento, ausencia de representatividad. Hoy hay una diversidad poblacional muchísimo mayor y no está representada en los viejos
los viejos partidos. Entonces, los viejos partidos se han quedado como maquinarias para hacer su negocio, ¿verdad? Y en todos los países nosotros vemos qué es lo que ha salido. Y el otro día yo estuve haciendo, hace 3 semanas más o menos, una lista del surgimiento de los nuevos partidos país por país en América Latina. Porque yo junto piezas de rompecabezas, ¿verdad? Hay piezas económicas, piezas sociales, piezas políticas, que hay que juntarlas para uno tener una visión de conjunto de qué, como verdad, hace la física, de cuáles son las fuerzas que se unen y en qué dirección van. Y me doy cuenta que a partir del 2000 empieza una ola que podríamos llamar la ola del progresismo en América Latina, ¿verdad? El 2005 arranca con el Frente Amplio en Uruguay. Muchos países dijeron, qué interesante, podríamos tratar de Frente Amplio que va desde un centro izquierda, digamos, y ese ir de centro a izquierda fue como el nuevo modelo que se quería seguir. No es una revolución, no hablar de destruirlo todo y empezar de nuevo, de refundar, nada de eso. Y el Frente Amplio generó varios otros procesos que incidieron en buena parte de los países de la región. Pero no pasaron 8 o 9 años donde ya habían surgido, ¿verdad? Otros proyectos políticos que eran de otro cariz, que eran de un cariz de ir trabajando desde las comunidades, cosa que en la cual yo toda la vida he trabajado, siempre he tenido algunos proyectos comunitarios entre manos, comunidades realmente de base, en las que fueron siendo sensibilizados por la penetración de iglesias neopentecostales. La primera vez que yo personalmente lo experimenté fue en el año 1998, después del huracán Mitch en Honduras. Naciones Unidas me prestó por 6 meses para ayudar a hacer el plan de reconstrucción de Honduras después de un huracán que dejó 25,000 muertos y un país destruido, ¿no? Entonces me fui allá, recorrí todo el país. Y ahí estaban, en ese momento, cuando no había nada, cuando había el momento de mayor desgracia, yo me encuentro con que Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, había financiado a un conjunto de 40 pastores que habían ido a ayudar en la reconstrucción. Yo agradecí enormemente el trabajo que hicieron porque necesitábamos miles de personas para ayudar a meterse en las comunidades y ayudar a la gente. Porque había que desde que limpiar las casas, que reconstruir las casas que el huracán dejó y todo eso. Pero eso se hizo de la mano de la Biblia, ¿verdad? Y al hacerlo de la mano de la Biblia, deja un enganche bien fuerte en la población. Y yo tenía contradicciones personales bien grandes con eso, bien grandes. Las sentí vivas, ¿no? Porque yo decía, bueno, después los pastores se van, dejan sus iglesias, la gente sigue yendo a esas iglesias, pero a la gente le engancharon porque le trajeron comida, le trajeron leche, arroz, venían los barcos cargados y descargaban allí, pero le traían las Biblias de nácar también. Y yo decía, Biblias de nácar en este momento, ¿verdad? Había una ayuda interesada. Y luego, muchos años después, estoy hablando, eso fue en el 98, yo creo que por ahí para como en el 2007, 2008, yo escribo un primer trabajo preocupada porque leo una serie de artículos y accedí por casualidad a un banco de datos donde me di cuenta clarísimamente que habiendo fracasado la estrategia
de relacionamiento con América Latina que Estados Unidos había tenido después de apoyar las dictaduras latinoamericanas, esto aparecía como una sustitución de la ayuda de Estados Unidos a la región y de la forma de relacionarse. Y me dolió muchísimo porque muchos de los pastores que fueron eran pastores puertorriqueños. Eran pastores puertorriqueños que hablaban inglés y que hablaban español y que podían trabajar en América Latina con su español de Puerto Rico, pero podían negociar sus jugosos contratos para distribuir ayuda, quedarse con buena parte de la ayuda, y eso me dio una furia que ustedes no se pueden imaginar. No se pueden imaginar. Yo hice un primer trabajo, lo presenté en una reunión de ciencias sociales en Brasil, debe haber sido año 2007, 2008 por ahí. Y lo titulé Nuevas formas de inserción en América Latina. En ese momento, lo único que yo tenía era eso, que habían penetrado todo Centroamérica, que estaban en Chile. Cuando yo misma llegué a Uruguay y tuve que hacer los trámites de mi residencia acá, me encontraba, cada vez que iba a hacer un trámite, me encontraba 30 o 40 misioneros con sus corbatitas y con un líder que venían a establecer residencia en el Uruguay. Eso en todos los países, en todos los países. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Qué pasó después de eso? Después de eso, me enteré hablando acá, justamente, aparecieron iglesias donde había antes cines en toda la ciudad de Montevideo. Se desparramaron un montón de nuevas iglesias. Es más, aquí detrás de mi casa hay una que se llama El Show de la Fe. El Show de la Fe. No les miento, les voy a sacar una foto. Y 5 o 6 años después aparece una candidata de uno de los partidos del Uruguay, el Partido Nacional, que era oposición en ese momento, una candidata surgida de ese espacio, de una federación de las comunidades que se habían organizado a través de estas nuevas expresiones religiosas que genéricamente en la literatura le llaman neopentecostales. Y esa fue la primera candidata a senadora que tuvieron y que lograron sacar electa. Pero en las elecciones siguientes tenían un partido inscrito que se llama Cabildo Abierto y que ganaron 10% del voto en la primera elección. Entonces ya ahí uno dice, en un país laico, ¿verdad? En un país totalmente laico como es el Uruguay. Entonces me puse a investigar el asunto. De esas pinceladas que tenía, me tomé, no sé, como 6 o 7 meses. Toda esa investigación es de las que yo llevo siempre desde entonces, acumulando información, y encontré que en simultáneo, en un periodo de 6 meses, ya estamos hablando del año 2000, entre el 2012 y el 2013, hubo un brote de esos partidos en todos los países de la región. En Brasil, que hay muchos partidos regionales, por ejemplo, había como 14 o 15, porque siempre había una base también religiosa importante, que se constituyeron luego, ¿verdad?, en el apoyo fundamental del gobierno de Bolsonaro. Pero ahí se mezcla, y eso es lo que me preocupa en términos de la pérdida de derechos democráticos, se mezcla con posiciones muy conservadoras y muy antimovimientos de mujeres, ¿verdad? Esos son todos los movimientos que, incluso hay ahora el tema en discusión es que hay una figura del divorcio que se está cuestionando. Una cosa es el divorcio legal y otra cosa es el divorcio, el otro día la escuché y me pareció, y es decir, que van a tratar de cambiar todas las leyes de divorcio. Hay un acuerdo a nivel regional de esos movimientos para cambiar las leyes de divorcio, para que no sea el divorcio legal donde tú divides bienes y bueno, llegas a los acuerdos finales y ya no tienes más que ver con la otra, sino que
parezca que puedas vivir separadamente, pero que no sea efectivo el divorcio que habías conseguido. Eso está en discusión ahora mismo. Y obviamente también todos los derechos sexuales y reproductivos, el matrimonio entre personas del mismo género, todo eso se está desmontando esos derechos, ¿verdad? Se está proponiendo que se desmonten esos derechos y todo eso tiene espacio ya en los parlamentos de la mayor parte de los países de la región. Así que ese es un punto que creo, ¿verdad? Que es una amenaza a la democracia, de la misma manera que es una amenaza seria todas las propuestas de desregulación del mercado laboral, que quiere decir que se eliminan toda la legislación que conocemos sobre las 8 horas de trabajo, sobre el salario mínimo, sobre las compensaciones por tiempo horario adicional, los días de fiesta, los días por enfermedad, las vacaciones, esos derechos adquiridos a lo largo de más de un siglo de luchas, sencillamente se desmontan con una oración que dice se desregula el mercado laboral. Entonces, esas son cosas que tenemos que calibrarlas, que empezar a calibrarlas porque pueden representar todavía una profundización mayor de la situación en que están las familias, ¿verdad? Así que esos son en términos de las fuerzas internas, ¿verdad? De las luchas internas que uno ve en los países, ¿verdad? De esas luchas, esos debates. ¿Qué quiere decir la desregulación del mercado laboral? La mayor parte de la gente no sabe qué quiere decir. En mi país lo hicieron. En mi país desregularon el mercado laboral. Desregularon el mercado laboral. Y la gente no tuvo otra idea que sacar a las corridas al gobernador del país en el 2019. Marcia, para Sí. ir redondeando, ¿a vos te parece que estamos en condiciones de abrir los Vamos, sí, micrófonos por eso. para poder ir, en todo caso, conversando, ¿no? Estas cuestiones de la obturación de algunos procesos, de la difusión de procesos que están, como decíamos, ¿no? Bajo el radar y que la propia sociedad civil no tiene en su mapa, y cómo Exacto. hacer para empezar a cartografiar todas estas situaciones, porque en definitiva habrá gente que está encantada con estos procesos, ¿no? De los pentecostales o de los neo, ¿no? Claro. Bueno, pero el Yo no punto, cuestiono, obvio, o quiero que quede claro, no cuestiono la religiosidad de nadie ni la libertad que tenga la gente. Lo que sí cuestiono es que eso, por intereses económicos, se haya convertido, ¿verdad?, en un mecanismo de destrucción de la democracia. claro, vos decís una infiltración, digamos, externa. Algunos países lo tienen como Claro, estrategia, en Oriente son otras, digamos, son exacto. las mismas estrategias, pero son otras ideologías, Bueno, pero etcétera, ¿no? hay dos, con eso termino, hay dos instancias que son muy importantes tener en el radar. Una es una organización que se llama Capitol Ministries, Ministerios del Capitolio. ¿Qué son ministerios del Capitolio? Es la política del Capitolio de los Estados Unidos que empieza hacia América Latina después del fracaso de ¿verdad? De las intervenciones y apoyo a los militares en la región, como alternativa de política de cooperación estadounidense hacia la región. Pero es una política de cooperación a las comunidades más pobres, infiltrándolo con ideas conservadoras. Y eso se llama Capitol Ministries. Capitol Ministries además tiene una escuela, Mercedes hacía una referencia muy interesante de que Diamond consideraba importante la formación de cuadros, ¿verdad?, para la gestión pública por parte de la sociedad civil, desde la sociedad civil. Pues Capitol Ministries hizo eso, formó una escuela de formación de cuadros políticos que opera hoy en toda América Latina a través de organizaciones que son ONG, que son financiadas por esto.
El otro grupo, que es un grupo muy importante, más poderoso económicamente todavía, porque se nutre de esos multimillonarios que sus ganancias están creciendo exponencialmente cada 6 meses ahora. De ahí se nutre el fondo Atlas, la red Atlas. Y la red Atlas es mundial, no solamente va hacia América Latina. Es una red mundial y en esa red mundial participan también organizaciones. Ellos se consideran a sí mismos un think tank que crea otros think tanks y que apoya a otros think tanks, ¿verdad? Y que se dirigen su atención a preservar y profundizar el modelo de libre mercado desregulado totalmente, ¿verdad? Y esos están creciendo también fuertemente en la región. Esos están creciendo y también tienen escuela de formación, tienen proyectos de asesoramiento, tienen una encuestadora. Ahora uno de los diarios principales del país, el principal diario del país tiene su propia encuestadora y hace muchos años que hace encuestas, 4 o 5 encuestas políticas por año, ¿verdad? Encuestas electorales o encuestas de decir cómo está la gente en el país. Pues Atlas Network ha creado su propia encuestadora y otro periódico en competencia con ese trata Atlas Network, que es el mismo que hace las de Argentina, que es el mismo que ha hecho que ha hecho por toda América Latina, Atlas Network. Entonces ahí Vos decís ahí, Marcia, que hay como un oscurantismo ideológico filtrado, o sea que no es evidente. ahí no, eso no le es evidente a un elector, nadie Claro. sabe, nadie Bueno, sabe. y El ahí elector estaría. está harto, el elector está, los ciudadanos estamos hartos de la corrupción, de los gobiernos, de todo, Sí, ¿verdad? ahora ahí quizás convendría ver qué opinamos todos los que están con los Claro, micrófonos cerrados exacto. sobre el rol ya se hizo un panorama en algún punto De la- digamos, hay el lado oscuro y el lado luminoso de la luna, y en Totalmente. todos esos lados hay un rol de nuestras organizaciones, obviamente, para, ¿cómo puedo decir? Para gestionarlo, ¿no? Desde el lugar donde uno esté, con la misión que está llevando adelante. Después vemos si da tiempo unos minutos para lo de las redes que nosotros, y el pasaje que estamos haciendo desde el siglo pasado, lo venimos haciendo lento, pero se está haciendo desde las redes al concepto de ecosistema. Ya no estamos más hablando de redes, ¿no? Estamos hablando de ecosistema, y en la previa yo les decía que yo me creía que estaba en red y estoy en archipiélago, ¿no? Y que como me estoy corriendo del tema de que es el que trabajé prácticamente toda mi vida, pero con los matices de educación o de salud o lo que sea, ahora estoy con longevidad. Y entonces hay muchos de los que están acá con quien trabajaba cotidianamente que no los veo porque estoy en otra isla, digamos. Así que nos falta mucho para el ecosistema. Pero dale, vamos a abrir los Abrimos, micrófonos, así podemos conversar. vale. Diego Guilizasti está levantando la mano. Diego, el micrófono es todo tuyo. Bueno, gracias, gracias. Muy lindo volver a verte, Mercedes, y escucharte como siempre. ¿Cómo estás? Este, Marcia, un gusto escucharte, no te había escuchado y amplísima tu experiencia de vida y de recorrido. Gracias por la exposición. Yo me quedo pensando si tienen alguna recomendación, porque el panorama que han expuesto es bastante complejo. Mercedes, mencionaste en un momento, y quienes tenían la cámara abierta pude ver a sentimientos fuertes cuando hablaste de las dificultades democráticas hacia el interior de las propias organizaciones sociales y cómo esas, en mi experiencia, cómo esas dificultades democráticas internas en las organizaciones sociales se ven también reflejadas en las redes que las integran y se ven también reflejadas en la exposición que tienen, eso por un lado. Y por el otro lado, en la exposición de Marcia, uniendo esas dos puntas, eh, diste el ejemplo de las elecciones de Bukele, que ganó Bukele, y yo me puse a investigar en el medio mientras te escuchaba, que todos los presidentes o reyes fueron
al ascenso de Bukele. Estaba el rey de España, estaba Milei, estaba el de México, saludó Uruguay también, felicitando a Bukele. Entonces, cuando vos ves que un proceso democrático que vos exponés, en donde decís yo no pondría la uña en el proceso democrático, es aceptado y validado por las democracias que integramos, y que internamente en nuestras organizaciones sociales carecemos posiblemente de procesos democráticos, ¿qué le queda o qué rol tiene que cumplir las organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la democracia? Cuando internamente nos dificulta y cuando externamente no tenemos los canales o tenemos canales difíciles de participación, y lo que yo estoy viendo en esa realidad, en esto, es que hay silencio. No estamos nadie diciendo nada sobre todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes que podemos salir de ese círculo vicioso que nos está sucediendo? A mí me parece, Diego, espectacular las dos puntas de la pregunta. Me gustaría escuchar algunos otros comentarios, si los hay, sobre este tema, porque ustedes saben que Marcia es economista, yo soy socióloga, pero yo tengo, em, por lo que vos decís, así como la convicción profunda que no puede haber cambios en la sociedad si no cambiamos en el plano personal y si no empezamos cada uno a hacer, o sea, no hay buenas sociedades con malas personas, no hay buenas organizaciones con malas personas y no hay buenas democracias con ciudadanos no democráticos. No hay ninguna duda de eso. Entonces, acá me encantó la figura esta de las dos puntas, porque la respuesta está en eso, ¿no? Es decir, hay que trabajar desde lo cultural y miren, las redes tienen un potencial fantástico para promover la democracia. Los que trabajamos en redes, Victoria y muchas de las personas que están acá saben que hemos trabajado en redes y en algunas hemos fracasado estrepitosamente, ¿ok? O sea, tenemos toda la experiencia de haber hecho las cosas mal y de no haber aprendido, porque después las hicimos de nuevo creyendo que las hacíamos distinto, lo hicimos mal. O sea, que no es fácil la cuestión de la democratización transversal. A veces para pensarlo nos parece más fácil, ¿no?, lo vertical, manejarnos y gestionar lo vertical, pero lo horizontal es muy complicado. Entonces ahí hay un cambio interior y radical de paradigmas respecto de qué entendemos por ser democráticos y cómo nuestras propias organizaciones, sobre todo los formatos de fundación, generan esta cuestión piramidal. Entonces, la redarquía, el concepto, ¿no?, de la administración de los bienes comunes con esta participación y esta transversalidad, es un aprendizaje. Marcia hablaba, ¿no?, de esta cuestión de lo continuo, de mantenerlo continuo. Y por otro lado, las experiencias, yo lamento que no esté Charlie March acá, porque él tiene un montón de relatos desde cuando era director ejecutivo de Cambio Democrático acá en Argentina, lo que pasaba en los espacios locales, municipales, en las provincias, cuando las organizaciones de sociedad civil que trabajaban en esto de la primera función, que es el control de lo estatal, eran perseguidas por los gobiernos locales. Entonces, con las redes, ¿no?, estaba esto de que Charlie lo llama el blanco móvil. O sea, la denuncia se hacía desde Buenos Aires y las personas que estaban en lo local estaban protegidas. Es decir, las redes no solamente permiten, ¿cómo puedo decir?, y garantizan de alguna manera la incidencia realmente genuina y democrática cuando hay excesos de poder, y al mismo tiempo no ponen en riesgo a las organizaciones de la sociedad civil. Ha habido muertos en toda nuestra región con estos temas, o sea, no estamos hablando de pavadas. Por lo tanto, no los tengo que convencer de que hay que trabajar al interior de nuestras personas y de nuestras organizaciones para empezar a cambiar genuinamente la democracia. Pero en paralelo tenemos que cambiar los sistemas y las instituciones y las leyes y los marcos, lo que decía Marcia, de lo global, ¿no? La inteligencia artificial, o sea, son todos elementos
que o lo tomamos catastróficamente o por la experiencia pasada decimos, bueno, van a ser herramientas que nos van a servir para acelerar estos procesos. Yo me la creo así, disculpen mi optimismo medio suicidógeno, pero la verdad que lo creo así. Lo Yo creo también, así. yo creo que hay que buscar las rendijas por donde entrar, ¿verdad? Hay que buscar, y como dice a mí, la metáfora del blanco móvil me parece extraordinaria para entender todo el trabajo que se puede hacer en redes entre los países de la región. Sí, blanco móvil y poder difuso son dos conceptos que a mí me parecen de gran utilidad, porque no reconocemos el poder enorme que tenemos. No es un poder de armas, de dinero, o sea, es un poder que por ahí es sutil para la percepción nuestra, pero es enorme la chance que nos da de incidir. Totalmente. Y nosotros lo hemos vivido, por lo menos en Argentina, hemos logrado la ley de los derechos del paciente, hemos logrado cosas concretas que vos puedas sacar tu historia clínica del hospital donde atendés que antes no podías. No sé, hay enorme cantidad de cuestiones que uno va pasando y transitando, como si digo, saltando de un archipiélago a otro, pero cuando mirás lo global con una mirada así de dron, te das cuenta que hemos hecho logros a nivel de la región y a nivel mundial enormes. Basta ver los índices de Cívicus, de sociedad civil. Mirar eso da alegría, levanta el ánimo, ¿no? Tenemos por acá en el chat, les comparto a todos y a todas, Nancy Preto nos comenta, por un lado, Latinoamérica tiene una forma muy particular de ejercer el voto, y después agrega un comentario que dice, aparte la falta de confianza, credibilidad y transparencia de muchas instituciones gubernamentales afecta enormemente, y por eso estamos viendo los resultados que estamos viendo en la región. Nancy, por ahí si querés ampliar estos comentarios abriendo el micrófono, más que bienvenido. Hola, muchísimas gracias. Sí, yo creo que en los resultados que estamos viendo con los últimos em, resultados electorales, por ejemplo, en Panamá, estamos viendo que un vicepresidente que jamás se presentó a un debate presidencial, que jamás presentó un plan de gobierno, que estuvo envuelto en un gobierno de bastante corrupción y de bastante caso de represión, haya ganado las elecciones electorales en mi país, en Panamá. También una persona que en El Salvador, como lo fue el presidente Bukele, que se ha ido en contra de una constitución, de un arma tan poderosa como una constitución, es de temer. Tenemos el fenómeno de Milei en la Argentina, que todavía no concibo muchas cosas del resultado de esas elecciones. Y lo único que puedo decir es que muchas personas están votando, como nosotros decimos, de castigo, una manera de castigar esa falta de credibilidad, los casos de corrupción en mi país son muchos. Entonces creo que mucho, y entonces también se ve una diferencia en el tipo de ejercer el voto dentro de la misma sociedad, dentro de las mismas clases sociales. Entonces vemos que las clases sociales, las clases bajas, o como le decimos aquí, la clase pobre, tiende a votar más bien por ese populismo, por querer perpetuar el populismo. Entonces, la clase ya un poquito más preparada, la clase media alta, porque todavía existen ese tipo de divisiones, por lo menos en mi país, tienden a votar de manera un poquito más educada. Y yo creo que eso tiene que ver mucho también con el rol que se da en lo que respecta a la educación electoral. Gracias y perdón. Gracias. Marcia, ¿querés que...? No, te quería preguntar, ¿tú en qué organización estás, Nancy, en Panamá? Bueno, ahorita mismo ejerzo como corresponsal para una revista especializada marítima, pero también soy freelance. Pero independientemente de eso, también pertenezco a lo que es Independientes Pro Derechos Humanos, que es una fundación voluntaria acá que defiende los derechos humanos, sobre todo de la comunidad LGBTQ+. Pero por lo demás, también me gusta mucho leer de lo que es política y todo lo que sucede en la región. Bueno, sí, yo he trabajado también con la universidad en Panamá.
Y bueno, sí, me gradué de la Universidad de Panamá de Periodismo. Sí, el voto castigo es la seña de nuestros días, ¿verdad? El problema es cuando uno no sabe cuál medicina es la peor que hay. Tendríamos que Exacto. releer a Saramago. A veces yo digo, hay que releer a Saramago, que en una de sus novelas plantea, ¿verdad?, que nadie vaya a votar. Es el relato de una ciudad que amanece vacía en un día de elecciones porque la sociedad civil decidió que no iba a votar ni por uno ni por el otro. Y bueno, me parece también que tiene mucho sentido, ¿verdad? Que a veces las situaciones son esas. En muchos países también está bajando la tasa de participación electoral. En el caso de Puerto Rico es un desastre, o sea, ya la gente no quiere ir a votar, no quiere. Pero Sí. si no quiere ir a votar, en las últimas elecciones nuestras, se ganó en las elecciones con 32% del voto. Acá fue algo similar, acá ganó el 34% y no existe la segunda vuelta. Y claro, nosotros no tenemos segunda vuelta tampoco. Entonces, si ya el cálculo que yo tengo es que en las próximas elecciones 29-30% se gana la elección. Y eso no Ahora, es Hago un significativo, comentario es grave. hago un sí, y comentario que estamos, viene Dale, Diego, dale. como que viene muy atinado a lo que estamos conversando. Nuestro presidente acaba de dar una entrevista y están levantando algunos temas y entre las múltiples cosas que dijo, dice, soy el topo que vino a destruir el Estado desde adentro. Bueno, Lo ahí traigo lo nada más vemos. ¡Ay, qué lindo! como porque viene muy atinado a lo que venimos conversando, ¿no? Simplemente por eso, sin juzgar absolutamente nada. No, es muy buena tu aclaración y lo que agregaste. Yo estaba mirando en el chat que hay gente de muchos otros países, estoy viendo que hay gente de Paraguay y sería interesante ver en qué andan las sociedades civiles de estos espacios, porque, por ejemplo, recuerdo que Guillermo Correa hace mucho, ¿cómo puedo decir? Invirtió enorme cantidad de recursos personales y organizacionales de RACI para promover las redes en Paraguay. Y eso también es una de las cuestiones de gestión del conocimiento y de buenas prácticas que todavía nos falta compartir. El hecho de que las organizaciones que tienen más experiencia y que tienen el acceso a recursos puedan generar esto que yo digo, ¿no? Que lo digo de verdad, que estamos como en archipiélagos. Bueno, ir a cada isla y empezar a fomentar para que después se puedan generar los puentes, porque si no, estamos con el poder difuso, ¿no? Y con el blanco móvil, pero localizado cuando en lo provincial, casi les diría, si no lo municipal, cuando estamos en un mundo global que nos pasa por encima. Entonces, creo que tenemos un llamado a la acción fantástico, con un desafío para el cual estamos preparados. O sea, venimos hace años preparándonos. Años. Yo me acuerdo cuando decía que el poder había que mapearlo. Y Civicus lo hizo en Argentina, por lo menos, mostró en la primera hoja del informe, mostró lo que veníamos diciendo desde la academia y distintos lugares, que la sociedad civil en Argentina no tenía un espacio digamos, en el mapa político, no figuraba. Y en la primera hoja de ese informe se ve claramente los núcleos del poder político y muy al costadito. Acá, digamos, organizaciones de la Iglesia Católica, que es muy fuerte, ¿no? Pero nuestras entidades, a las que están por ahí, el estilo Poder Ciudadano o Cambio Democrático y demás, esas organizaciones realmente no figuraban en el mapa, que se están ocupando de los temas políticos. O sea, que nada, pensemos de seguir cartografiando y mandando información al archipiélago, pensando que vamos a hacer de verdad una fuerte red mínimamente iberoamericana, mínimamente.
Me parece, Mercedes, que ahí también quería hacerles una pregunta haciendo Rodolfo Vargas de Bolivia, y creo que esto que decías, Mercedes, está bastante en línea con lo que él preguntaba, ¿no? Él dice, ¿qué estrategias podrían fortalecer la democracia y superar los desafíos actuales en la región? Y agrega una segunda pregunta, él dice, ¿qué factores regionales específicos influyen en las diferencias en las democracias entre América Latina y otras partes del mundo? Marcia, Repíteme, no te entendí muy bien el planteamiento. Rodolfo hace dos preguntas, una que tiene que ver con qué estrategias podemos pensar para fortalecer la democracia y superar los desafíos actuales, y por otro lado, una segunda pregunta vinculada a si hay y cuáles son los factores regionales de América Latina y el Caribe que influyen en las diferencias en las democracias entre América Latina y otras partes del mundo. Por ahí, Rodolfo, si estás ahí, ¿querés hacer algún comentario? Hola, buen día, ¿cómo están? Saludos desde Bolivia. Yo hice el curso de RACI hace el año pasado y eso me ha ayudado mucho a poder entender este tema del fortalecimiento de la sociedad civil. Y por eso va mi pregunta, porque ahorita en Bolivia estamos entrando en una época electoral en el cual la sociedad civil casi no va a tomar, no va a ser tomada en cuenta por el tema que todo está politizado. Y por eso mis preguntas eran que cómo se diferencia en América Latina la democracia con otros países, con Europa, por ejemplo, con Asia, en las cuales se está avanzando en varios temas, pero en América Latina estamos en una especie de retroceso de estos logros y estas ganancias históricas que tuvimos, ¿verdad? Según lo que hablaban tanto Marcia, Mercedes, y creo que ahora se está dando mucho por este pensar que la democracia es tan fuerte que nada la supera, ¿no? Y que el desafío creo que es más bien mostrar que esta democracia débil y que está siendo aprovechada por los sectores conservadores, ultraderechistas, fundamentalistas, va a comenzar a cambiar en dictaduras, en temas que tal vez van a ir en contra de nosotros como sociedad civil. Y por eso les preguntaba qué desafíos tenemos para toda la región, por todo este panorama que tenemos a nivel de la derecha y la diferencia entre estas democracias americanas, latinoamericanas, con las democracias europeas, que supuestamente son más fuertes, supuestamente son más maduras, pero igual están sufriendo casi lo mismo o peor que nosotros, ¿verdad? Entonces, eso quisiera ver, y también con África, porque en África igual hay todo un problema con la democracia, con estos golpes de Estado, con las revoluciones, y a veces eso también influye mucho en lo que pasa en América Latina. Cambio. muy bien. Voy a hacer unos comentarios ahí. Primero, yo también tengo en remojo las democracias europeas, ¿verdad? La evolución de las democracias europeas me tiene un poco preocupada. Esta semana, hoy justamente creo, ayer empezaban las elecciones para renovar el Parlamento Europeo. ¿Cuáles eran las discusiones? ¿Cuáles eran los temas que le preocupaban a y cuáles eran las propuestas que estaban presentando los que aspiraban a ser parlamentarios europeos? El primer tema, el más importante de todo, era la inmigración que están recibiendo, ¿verdad? La inmigración que hay hacia Europa. Nadie quiere a los musulmanes. Nadie quiere a los musulmanes. Eso es una cosa terrible porque hay situaciones de unas pobrezas y de unas hambrunas y de guerra donde la gente se está montando en barcazas a llegar como puedan a donde sea, ¿verdad? Entonces, Italia no los quiere, Francia no los quiere. Francia en la semana pasada, para demostrar el peso de la identidad francesa, decidió cerrar las escuelas musulmanas, 5 escuelas musulmanas, a donde van cientos de niños musulmanes que acaban de llegar refugiados y que fueron acogidos en esas escuelas. Entonces, el mensaje es, si eres inmigrante, tienes que llegar a incorporarte a la sociedad, a integrarte a la sociedad, olvidándote de lo que fuiste.
es muy fuerte esa lucha hoy en Europa, es muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué arreglos están haciendo? ¿Qué soluciones le están encontrando a eso? A ese sentimiento común que ningún país europeo quiere tener en masas de migrantes de otros países. No quiere tenerlo. Nosotros tenemos problemas de masas de migrantes también en nuestra región y tenemos distintas formas de atenderlo. Inglaterra compró a Ruanda y se comprometió con Ruanda con pasarle, creo que son 1.500 millones de dólares anuales por un periodo de 10 años para que acoja a todos los que están en Inglaterra. Se los manda en un barco y para allá van, de cualquier lugar que sean, ¿verdad? Están haciendo otro arreglo con Marruecos, pero Marruecos no acepta los que se fueron de ellos. Entonces hay una negociación ahí, pero nada más que la idea de uno pensar que un país le paga a otro para que reciba a los inmigrantes como si fueran desechos, basura, ya a mí me inquieta, ¿verdad? Me genera mucha inquietud, porque cuando vemos las pirámides demográficas de los países europeos, son todos países, casi todos, países envejecidos que necesitan dramáticamente reponer población, con población joven para poder sobrevivir como nación. Entonces, Europa está pasando momentos muy difíciles, muy difíciles. No saben qué hacer con la guerra entre Rusia y Ucrania. No saben, o sea, no saben cómo, si eso, y hay peligros reales de que esa guerra se extienda y que les afecte más directamente. Tienen problemas serios de abastecimiento de algunos de los productos agrícolas que Ucrania les vendía, que no llegan, que no se están produciendo. Hay una derechización clara en prácticamente todos los países. Los que más están ganando territorio en términos políticos son proyectos de derecha, pero ahí lo que marca la región para mí es ese odio visceral que se ha generado como si hubiera unas nuevas cruzadas contra los emigrantes. Dentro de todo, España es el país que más sabiamente o que más capacidad ha tenido para manejar el asunto. Pero los otros países, por ejemplo, Holanda, Bélgica, Francia, Alemania, es brutal, es brutal. En América Latina, por ejemplo, a Uruguay llegaron, imagínense, este país perdido acá al final del continente, y le llegaron como 70.000 emigrantes de Cuba, Venezuela, sobre todo de Cuba, Venezuela y algo de República Dominicana. Y la mayoría de los que vinieron de Cuba y de Dominicana, no tenían ninguna legalidad, no traían, fueron producto de trata humana, ¿verdad? Algún empresario lúcido que se creía lúcido, muchos han terminado en la cárcel, pero les retuvo los pasaportes, no tienen documentos de ningún tipo. Y Uruguay acaba de hacer un decreto, Uruguay, un país de institucionalidad, no está el Frente Amplio en el poder, pero es un país de institucionalidad y de respeto a los derechos humanos. Acaba esta semana de procesar 20.000 permisos de residencia permanente para personas que llegaron ilegalmente al país. Inmediatamente les dio identidad, permisos de trabajo y los puso en condiciones de que entren y vivan en el país lo más dignamente que puedan. Pero no todos. Estamos ante muchos desafíos, sin duda. Por eso, bueno, seguimos celebrando y fomentando y buscando generar estos espacios de diálogo y encuentro. Nancy nos comenta también la xenofobia es espantosa, en Panamá también. Es una cuestión difícil. Yo lo que nos gustaría hacer es pasarle ya la palabra a Victoria Matamoro para que
Ella, bueno, es asesora de la RAS y con amplia experiencia en estos temas y nos ha estado acompañando durante todo este ciclo, así que nos gustaría, Vicky, si estás por ahí, te paso el micrófono para que puedas brindarnos también tu mirada al respecto de todo esto. Gracias. Y bueno, está de más decir el gusto de compartir el espacio con Marce, con Mercedes. Mercedes, amiga de hace muchos años, más allá de que hemos transitado caminos juntas. Sí, la idea era hacer como un resumen de los temas más centrales que hemos tocado en los 4 encuentros, pero toda la reflexión que surgió hoy me lleva a destacar 3 o 4 conceptos que me parece que son importantes a tener en cuenta desde la construcción permanente que la sociedad civil y la sociedad en general hace de su realidad y de sus escenarios cambiantes permanentemente. Uno de ellos es tener en claro, basado en algo que dijo Mercedes al comienzo, tener en claro que la sociedad civil, somos muchas sociedades civiles y que hay una que es muy formal y hay una que es muy difusa. Y que esta sociedad civil difusa, que es la sociedad de base, también tiene incidencia y tiene trabajo concreto en la construcción de conocimiento, en la construcción de derechos, en la defensa de los derechos, en el afianzamiento de muchos componentes que hacen a la participación social y que a veces están restringidos a nivel más global. Basado en esto, creo que hay que destacar también que frente a la pregunta que hacías, Diego, de la democratización interna, es un tema cultural, tal vez, de apropiarnos de los espacios donde estamos trabajando. Muchas veces nos apropiamos del espacio del Estado, nos apropiamos del espacio de la sociedad civil, nos apropiamos del espacio del vecino, porque lo corremos del lugar, porque manipulamos la información, porque tergiversamos la realidad y porque los intereses individuales están sobre los intereses comunes y sobre el bien común, que es el que tiene que construir permanentemente la democracia. Creo que esta es una tarea de cambio que uno y de reflexión interna que uno tiene que hacer hacia adentro de las propias organizaciones y luego, en lo posible, hacia afuera en la sociedad. El lenguaje, sin ir más lejos, nos marca permanentemente esto. Te encuentro en mi oficina. Voy a trabajar con mi computadora. ¿Sí? Uno se apropia de lo que es común. Y la oficina es de todos y la computadora que está en la oficina es de todos. Y uno se apropia y se lo apropia hasta con el lenguaje. Y el lenguaje es un fuerte componente de la cultura de las personas y de las sociedades. Esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las narrativas que tiene la democracia? ¿Cuáles son las narrativas que tiene la sociedad civil en relación a la democracia? ¿Cómo construimos estas narrativas que además son construcción del conocimiento y que son construcción de ideas nuevas que hacen a los procesos cambiantes, si deseamos estar en los procesos cambiantes? Y como cierre, como final también para la reflexión, preguntarnos cuántas veces las organizaciones de la sociedad civil somos funcionales al sistema por el solo hecho de sobrevivir. Como la sociedad civil depende de las fuentes que nos brindan el Estado, los privados o las fuentes internacionales, muchas veces caducamos en nuestros principios y en nuestros valores en función del sostenimiento económico y somos funcionales a los sistemas. Y esta también es una pregunta que nos tenemos que hacer y como fortaleza generarlo a partir del trabajo con el otro, ¿no? Salir de la isla, juntar las islas para que el archipiélago deje de ser archipiélago y podamos empezar a ser una península y construir las redes en el sentido de la colaboración, con un componente también sobre el que tenemos que reflexionar y pensar,
que es el manejo del poder. De posponer estas ideas del poder individual en función de generar un trabajo con el otro y de construcción con el otro, que hace a una calidad de vida social totalmente diferente. Bueno, creo que estas cosas las hemos hablado en los 4 encuentros y hoy se han puesto de manifiesto con mucho más énfasis. Por eso vuelvo a agradecer que nos acompañen Marcia y Mercedes, porque la calidad de sus aportes ha sido realmente fantástica. Y gracias por este espacio. Gracias, Vicky. Muchísimas gracias Vicky, muchísimas gracias Mercedes, Marcia. Ya estamos en horario para ir cerrando este encuentro, pero por supuesto no queremos cerrar sin agradecerles fervientemente porque han expuesto y han sistematizado un montón de ideas que nos llevan por ahí a, como decía Mercedes al inicio, ¿no? A seguir haciéndonos preguntas, a seguir pensando como la democracia como un camino en el que tenemos que seguir caminando en nuestras organizaciones. Así que, bueno, por mi parte, agradecerles también a todos los que participaron en este encuentro y en todos los de este ciclo. Anto, no sé si querés dar un... Sí, les agradecemos a todos por haber participado y les vamos a enviar por correo electrónico un muy breve formulario para que nos ayuden a completar, porque nos interesa tener insumos para pensar próximos diálogos, para ver sobre qué temáticas podemos realizar encuentros. Y vamos a realizar también, luego ahora que estamos terminando con este ciclo de diálogos, un documento que va a reunir un poco todas las conclusiones a las que llegamos a lo largo de estos meses, que también les vamos a compartir a todos por correo para que sirva un poco como un granito de arena para esta discusión tan grande y que parece tan interminable. Así que les agradecemos muchísimo a todos. Gracias, Marcia, y gracias, Mercedes. Gracias. Bueno, yo quiero terminar con una oración. Y es que miremos siempre a la naturaleza, porque la naturaleza es absolutamente diversa, ¿verdad? Pero en la naturaleza hay oportunidades y hay posibilidades para todos, ¿verdad? Hay pájaros grandes, hay pájaros chicos, pero todos encuentran comida, todos logran sobrevivir, ¿verdad? Y yo creo que el tema de la desigualdad es el tema que va a desbaratar la humanidad si no la atajamos, ¿verdad? Porque por la avaricia hemos permitido que algunas personas, ¿verdad?, acumulen y acumulen y acumulen un nivel de riqueza que realmente es violento, es una violencia, una forma de violencia. Y que tenemos que luchar sobre todo para que nuestra gente entienda que los gobiernos tienen que empezar a atajar la desigualdad y a resolver los temas de la pobreza, porque sobre todo de la pobreza infantil, que tiene unas implicaciones de muy largo plazo, ¿verdad? Porque la pobreza en los primeros años de formación de los cerebros se paga el resto de la vida y estamos empeñando nuestro futuro. Así que a trabajar por la desigualdad, contra la desigualdad y a buscar todas las maneras. Y yo soy optimista, que la gente mueve muralla cuando se lo propone, pero queremos tener, ¿verdad?, una sociedad en la que todos podamos compartir, vivir y disfrutar de lo que somos. Gracias a todas por estar y a ustedes por organizarlo. Gracias, Marcia, muchísimas gracias.